vamos a leer el Salmo 42 y el Salmo 43. Dice así la palabra perfecta de nuestro Señor y Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Antes de pasar a considerar lo que estos dos salmos tienen que decirnos, me gustaría decir dos cosas. La primera de ellas es que hemos leído los dos salmos juntos porque la mayoría de eruditos concuerdan que es un solo salmo. De hecho, habéis ya notado seguramente cómo hay ciertos versículos y tonos que se repiten. Por ejemplo, el 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Se repite en el versículo 11, de forma prácticamente literal, y luego en el 43 vuelve a repetirlo al final, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Aparte de eso, también hay líneas que concuerdan, como por ejemplo la segunda parte del versículo 3 del primer capítulo, del 42:3, me dicen todos los días estos enemigos, ¿dónde está tu Dios? Y de nuevo lo vemos en el 10, ¿dónde está tu Dios? Y luego más adelante vuelve a hablar de los enemigos que lo entristecen al rey David, porque es el rey David quien está hablándonos aquí. En segundo lugar, un detalle muy interesante, seguramente la mayoría de vuestras Biblias ponen libro segundo al principio del Salmo 42, ¿sí? ¿Lo tenéis? Muy bien, pues esto es porque los salmos están divididos en cinco libros o secciones, y también la mayoría de los escritores, etcétera, están de acuerdo de que esto fue modelando, por así decirlo, reflejando los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso el Salmo 1 empieza hablando de la ley, porque es la entrada al Salterio, a estas canciones que tenemos aquí recogidas. Y de forma apropiada, este Salmo 42 empieza el libro segundo, que sería el correspondiente al Éxodo, porque aquí, como veremos más adelante, vemos una persona que está en el exilio, realmente no solo está triste, sino que está deprimida. Y ese es el tema de nuestra predicación en esta tarde, es la depresión espiritual, sus causas y remedio. Por cierto, hay un libro magnífico del doctor Martyn Lloyd-Jones, Peregrino lo tiene. Algunos de los pensamientos aquí reflejados son parte de ese libro, recomendado para todos vosotros, estéis o no deprimidos. Muy bien, habiendo dicho esto, continuemos entonces con la exposición de este salmo
Y tenemos que decir que aunque el dolor y la angustia ha formado parte del ser humano desde el principio de los tiempos, desde el mismo momento que el hombre desobedeció a Dios y cayó en maldición y rompió esa comunión con Él, desde ese momento es una experiencia humana común, el sufrimiento, la angustia, la depresión. Pero en realidad podemos también afirmar que la depresión es una enfermedad moderna, es una enfermedad que ha sido amplificada con la venida de la era industrial. Por ponernos solamente un ejemplo, la última década ha aumentado un 20% los casos de depresión a nivel mundial. Y he preparado algunas estadísticas que siempre son interesantes, ¿verdad? Y algunas de ellas dicen lo siguiente, que el 25% de los adolescentes entre 13 y 18 años sufren de depresión. También es interesante notar que el número de personas afectadas es el doble en las mujeres que en los hombres. Muchos experimentan los síntomas de la depresión por más de 10 años antes de acudir a pedir ayuda. Incluso solamente un tercio de los casos de depresión son tratados médicamente. España, nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que es el cuarto país en Europa con casos de depresión. Y si queréis saber cuáles son el primero, segundo y tercero, son Alemania, Italia y Francia. En el año 2015, esa es la estadística más reciente que he encontrado, aquí en España se registraron casi 2 millones de casos de ansiedad y casi 2,5 millones de casos de depresión. En total, siendo de la misma familia, hablamos de 4,5 millones de gente deprimida, que es aproximadamente el 10% de la población. Y de forma curiosa, también es el porcentaje mundial aproximado de casos de depresión. El 10% de la gente de este planeta está deprimida. Por último, la depresión normalmente lleva al suicidio. Y los números que he encontrado nos hablan de que 800.000 personas mueren al año por suicidio, nuevamente por causas depresivas. Estamos hablando de un suicidio cada 4 segundos. También es cierto que hay gente que en su propio carácter, si son extrovertidos o si son melancólicos, pues tienen son propensos, esta propensión a la depresión. Y no podemos tampoco dejar de lado, aunque tiempo nos faltaría para hablar más de ello, el uso de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está cansado, si está dañado, si está hambriento, si está enfermo o sediento, pues es más normal que entremos en un estado depresivo. No podemos separar lo que es el ser humano. Somos cuerpo, alma, espíritu. Y lo que ocurre en un nivel afecta al resto. Y esto es así. Por tanto, podemos ver cómo nosotros, como creyentes, no estamos exentos de caer en esta depresión. Y seguro que si preguntáramos aquí, todos nosotros, más de una vez y de dos, hemos estado tristes, cansados o deprimidos. Lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en esta tarde es dividir el texto en 3. Versículos 1 al 5 encontramos los síntomas de la depresión espiritual. Y digo depresión espiritual porque la depresión tiene un fuerte carácter espiritual, lo vivamos como lo vivamos. Por lo tanto, versículos 1 al 5, los síntomas de la depresión espiritual, versículos 6 al 11, los síntomas de la depresión espiritual profunda y Salmo 43, en tercer lugar, veremos el remedio de esta depresión espiritual. La imagen que utiliza aquí el rey David es una imagen muy poética y realmente nos puede evocar muchas imágenes. Es un ciervo bramando por las corrientes de las aguas. Este ciervo es un ciervo que sabe que si no encuentra agua pronto va a morir. Está angustiado porque si no encuentra un arroyo o un estanque donde saciar su sed, sabe que morirá. Es un bramido de pura agonía porque sabe que lo necesita para poder vivir. Y el problema que está aquí el rey David explicando con esta imagen es ¿dónde está Dios?
¿Dónde está Dios? Dios está ausente, no le importo, no parece que le importe mi vida ni nada de lo que hago. Y esta sed que tiene el salmista, pues no es por agua, porque el versículo 2 dice claramente que es mi alma tiene sed de Dios. Y no es un Dios cualquiera, es el Dios vivo, es el Dios verdadero y el Dios eterno. No es el líquido que llamamos HO2 lo que le importa a esta persona, sino poder estar delante de su Dios, poder recuperar esa relación que parece perdida. Y no hay nada en este mundo que le pueda satisfacer. Solo la presencia del Dios vivo puede calmar la sed de su alma. Y así es para con todos nosotros. Dice que no hace más que llorar, ya ni siquiera puede comer. El poco agua, la poca agua que pueda tener en su organismo la está derrochando en forma de lágrimas. Tal es el dolor de esta persona. Su comida y su bebida es el dolor y él está llorando constantemente, día y noche. No hay descanso. Y por si fuera poco, a su dolor se le añade la burla de los enemigos. Esta gente que viene y le dice: oye, ¿dónde está tu Dios? No parece tu Dios está muy cercano, ¿verdad? Estás en problemas, estás con el agua hasta el cuello, pero Dios no te ayuda, Dios no aparece, ese Dios del que tú siempre hablas. ¿Dónde está tu Dios? Incluso en este pronombre, tu Dios, parece haber incluso un tono de burla. ¿Dónde está ese Dios que dices ser el tuyo? Y el dolor nos hace sentir solos, nos hace sentir solitarios. Creemos que estamos solos en el mundo, nos aísla de la realidad realmente, nos hace sentir de tal manera y tal angustia que no hay hambre, ni hay sed, nada nos consuela, todo nos cansa, todo nos aburre, solamente queremos meternos debajo de un agujero y desaparecer, ir a dormir y no despertar nunca, porque la angustia es demasiado fuerte para tolerarla. Y esta angustia se incrementa, no se queda ahí, porque David se acuerda de cómo eran las cosas antes y eran mejores bajo su opinión. Él compara su situación actual con una situación que él piensa que fue mejor en el pasado. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acuerda? De cómo él fue con la multitud, con el pueblo de Dios, y la llevó a la casa de Dios, la llevó al santuario, al templo, a adorar a Dios. Y todo esto ocurría con alegría, con risas, con alabanza, con fiesta del pueblo todos juntos. Y él recuerda, yo antes estaba con Dios, yo antes disfrutaba de su presencia, disfrutaba del templo, disfrutaba de mis hermanos y hermanas, pero ahora, ¿dónde está este Dios? Yo estoy aquí solo, no hay nada de todo eso, no tengo el templo, no tengo al pueblo, no tengo ni siquiera al Dios que está en todas partes. Y él se abate y sigue bajando en esa espiral que es la propia depresión en la que está. Y en el versículo 5 él se acuerda del Dios del pacto. ¿Por qué digo esto? Porque él dice que es su Dios. Y solamente aquella persona que es hijo de Dios, que sabe que está en un pacto con Dios, puede llamar a Dios mi Dios y mi salvación. Y él sabe que Dios empezó en la eternidad un pacto, no lo hizo ni siquiera empezar con seres humanos en este mundo, sino que empezó antes que el mundo fuera creado. Él sabe que Dios es eterno y fiel a sus promesas, pero no puede ver su presencia a su alrededor, no es capaz de sentirlo de ninguna manera. Sabe que Dios es fiel, pero no lo puede experimentar en su vida diaria. Y estas son las características de la depresión espiritual, pero aún se pone peor. Versículos 6 al 11 nos habla de una profundidad aún más grande, de bajar incluso más en esa escalera que nos lleva a la depresión total. Y aquí en el versículo 6 aparece la nostalgia. Aparece la nostalgia. Mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Él vuelve a recordar esas experiencias que tuvo en el pasado, pero ahora está tan lejos de todo ello. Está en estas montañas lejanas, rodeado de gente pagana,
que no piensan como Él ni quieren las cosas que Él quiere, y aún su soledad es mayor. Fijaros la angustia, la soledad, lo fuerte de esta depresión que el versículo 7 de forma otra vez poética compara a un abismo, llamando a otro abismo, a cascadas, a ondas y olas, el mar pasando por encima de él. Su angustia es comparada a un mar enfurecido, a un mar donde lo hace sentirse como si fuera una cáscara de nuez en medio de la tormenta terrible y de las ondas gigantescas. En realidad, este versículo es una referencia a la muerte. Fijaros en 2 de Samuel, cómo lo expresa también aquí. El capítulo 22, versículos 5 al 6, nos dicen: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, de la tumba, de la muerte, me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Veis la similitud del lenguaje? Incluso algunos autores nos dicen que David aquí está pensando en el diluvio, en la fuerza de esas aguas que durante 40 días cayeron sobre la tierra y lo destruyeron todo, absolutamente todo. Y así es como se siente este hombre en esa depresión. Se siente como una simple hoja arrastrada por el viento de las vicisitudes de la vida, y él solo piensa en morir. No ve otra salida a su situación y no quiere y no puede ver más allá de la situación en la que se encuentra. Pero recordar una cosa: siempre, siempre, siempre amanece cuando la noche es más oscura. En el punto más oscuro de la noche, en el momento más tenebroso, es cuando empieza a despuntar el alba, es cuando aparece la luz que se lleva fuera las tinieblas. Y en esta situación David se acuerda de la misericordia de Dios, del favor inmerecido de Dios que nos da tantas cosas que no merecemos. De día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Antes, de día y de noche, todo lo que tenía eran lágrimas. Ahora empieza a acordarse de la misericordia de su Dios y habla de esta canción que está en el corazón, en su corazón, una canción de gratitud. Él recuerda que día y noche Dios está con él, aunque no lo ve o no lo siente. Se recuerda a sí mismo todas las bondades pasadas que Dios ha tenido con él y canta con gratitud por esta misericordia divina. En realidad está orando, mi oración al Dios de mi vida, y sigue orando en el siguiente versículo. Está orando con esperanza, con confianza. Él sabe a quién ora. ¿Y quién es el objeto de su oración? Es el Dios de mi vida, es el Dios que cuida de mi vida y la preserva. Y sigue orando en esta oración que le empieza y le dice a Dios: roca mía, le llama su roca. Y es una palabra que podríamos traducir como fortaleza inmensa, rocosa. No es una roca en sí, es una fortaleza inamovible. Sabe que Dios es su fortaleza, pero sigue preguntándole: ¿por qué te has olvidado de mí? David está intentando salir de la depresión, pero aún no lo consigue, aún no es capaz de salir de esta situación. Y de nuevo aparecen estos enemigos. La gente, nuestros enemigos, siempre van a aprovechar el momento débil, el momento donde estamos con más necesidad, y de nuevo vienen a herirle, a oprimirle, a afrentarle y a decirle: ¿dónde está tu Dios? Muéstranos ese Dios del que nos hablas. Nosotros no lo vemos por ninguna parte. ¿Dónde está tu Dios? Y fijaros el lenguaje, si es fuerte aquí, cuando nos dice que estos enemigos quieren herir sus huesos. En original está diciendo que hay una espada preparada junto a los huesos. Estos enemigos quieren matarlo, quieren hacerle todo el daño posible. No solamente le afrentan con palabras, sino que realmente quieren la destrucción. David tiene motivos para estar preocupado, y esto añade a su preocupación y a su depresión. Y por supuesto, sabemos a la luz de las Escrituras que no solamente tenemos enemigos que son humanos, tenemos enemigos que no son de origen humano. Todos recordaréis que un ángel se rebeló en contra de Dios, y ese ángel
arrastró con él a más ángeles, y esos ángeles vinieron a la tierra en forma de los demonios, y que hoy conocemos con su príncipe Satanás, el gran mentiroso, la gran serpiente. Y este enemigo es un enemigo poderoso, es un enemigo que está siempre dispuesto a dañarnos, que está siempre merodeando a ver a quién puede atacar, porque nos odia con un odio visceral y está siempre maquinando en nuestra contra, o bien para destruirnos, cosa que no puede porque estamos en manos de Dios, o para llevarnos a la desesperación que aquí está expresando el rey David. Y esta sensación en la que él está metido es agravada por esta burla, y la carga es demasiado grande para soportarla. Él está a punto de quebrarse con toda esta carga, con toda esta tristeza, con esta depresión tan grande en la que él ha caído. Y por si fuera poco, se le añade también un tercer enemigo, porque no solamente luchamos contra carne y sangre, también luchamos con nuestra propia naturaleza. La Biblia dice que el enemigo está dentro de las murallas, no está solamente fuera. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos tenemos un corazón que, como dice Jeremías, es más engañoso que todas las cosas. Ni siquiera nosotros somos capaces de conocer bien nuestro corazón, solamente Dios, que es el creador, dice el profeta Jeremías. Y este cúmulo de enemigos, este cúmulo de circunstancias es demasiado para el rey David. Él no puede ya más. Incluso hay un salmo anterior, el 32, donde él dice que mientras se cayó y él ocultó su pecado, sus huesos se envejecieron dentro de él. Estas es las consecuencias de ocultar el pecado delante de Dios, o simplemente de ser un pecador no arrepentido. Es la desesperación, estar a punto de romperse, la agonía de no saber qué hacer o dónde acudir para cambiar nuestras circunstancias. Y vuelve, versículo 11, a clamar a Dios. Vuelve a decir a su alma: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás turbada? No, él no entiende por qué está tan abatido. Él sabe que Dios está ahí, siempre con él, pero no puede verlo, no puede sentirlo, y eso le angustia. ¿Dónde estás, Dios mío? No entiendo por qué no te siento. Pero el Salmo 43, la segunda parte de este Salmo, o la continuación del Salmo 42, nos habla del remedio para salir de esta depresión espiritual. Lo primero que hace David, y es lo primero que deberíamos hacer nosotros, es entrar en un diálogo consigo mismo. De una forma poética podríamos decir que es la mente hablándole al corazón. Lo que sabemos acerca de Dios, lo que sabemos que es la verdad, hablando e instruyendo los sentimientos que son traicioneros. Y es correcto, la Biblia nos llama a examinar nuestra vida, a que miremos si hay pecados, si hay cosas que están mal hechas en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los hermanos y con los vecinos, en cómo dirigimos nuestros asuntos. Pero hay un problema. Si esto lo llevamos a un extremo, estamos cayendo en una introspección que es morbosa, y eso ya no es saludable. El estar uno todo el día examinando constantemente sus actos, sus estados de ánimo y sus pensamientos. Esto es motivo de depresión y no saludable. Como digo, tampoco tenemos tiempo para entrar en ello, pero fijaros que Martin Lloyd-Jones dice que debemos hablar con nosotros mismos antes que permitir que nuestro yo nos hable a nosotros. Tenemos que tomar la iniciativa y, como digo, aquello que sabemos que es la verdad sobre Dios, sobre el carácter de Dios, sobre el Evangelio, que sea lo que dirija y moldee lo que pensamos y hacemos, y que no sea al contrario. Por así decirlo, es como el yo renovado, el tú y el yo que Dios ha creado de nuevo cuando hemos venido en arrepentimiento delante de Dios, tiene que dominar y hablarle al yo carnal, a la naturaleza vieja que aún sigue batallando en nuestro cuerpo. Tenemos que decirle: ¿por qué estás deprimida, alma mía? No tienes motivos para estarlo. No tienes motivos para estarlo. Y lo primero que hay que hacer es levantarse e ir a Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Da igual
si quieres o no quieres, da igual si tienes ganas o no tienes ganas. Lo que tienes que hacer es ir ya a Dios, levantarte. Da igual cómo te encuentres y da igual cómo te sientas. No esperes a estar mejor, porque a lo mejor eso nunca llegará. Y Dios además siempre nos dice y nos invita a que vayamos tal y como somos. Él ya no nos conoce y realmente no hay nada en nosotros que le va a asustar. En segundo lugar, haz lo que hace el rey David. El rey David presenta su caso delante de Dios. Y la verdad es que tenemos excelentes argumentos para presentar nuestro caso delante de Dios. Versículo 1 dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Aquí encontramos al Dios que es el Dios defensor de su pueblo. Tienes que recordar que puedes y debes confiar en Dios. Esperar en Dios se traduce como confiar en Dios. Tienes que recordar la fidelidad pasada de Dios. Y si Dios ha actuado de cierta manera en el pasado, ¿por qué no va a hacerlo en el presente y en el futuro? Dios no cambia en su persona. ¿Acaso no te ha perdonado Dios todos los pecados cuando has ido a Él? ¿Acaso no te ha perdonado Dios esta mañana cuando le has pedido perdón por tu pecado? ¿Acaso Dios no te perdona cada vez que Él va a Él? Él no cambia en su esencia. ¿Acaso no tienes un mediador en los cielos que es más alto que los propios cielos? Tienes al propio Señor Jesucristo, el perfecto Dios hecho hombre para salvar a su pueblo, y lo tienes a la diestra en el lugar de poder, en el trono celestial que gobierna el universo. Y este mediador te dice: ven, yo soy tu abogado perfecto. Y es un abogado que no pierde ningún caso. Él es el Dios que defiende a su pueblo. Versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Dios es el Dios de nuestra fortaleza. Ya hemos dicho que ser la roca habla de eso, de una roca inamovible, de una fortaleza inexpugnable. Pero Dios también es el Dios que da fuerzas al cansado y que renueva las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Y no solamente es este Dios que nos renueva porque es vida en sí mismo, también este Dios es mayor que Satanás. Es infinitamente mayor, por cierto, no solamente mayor, y eso debería darnos una gran confianza. El diablo puede rugir con todo su poder, pero al final no es nada más que un perro con correa en las manos de Dios. Y recuerda que este Dios es soberano, el Dios de nuestra fortaleza está al control de todas las cosas. Él las dirige, incluso aquellas que puedan parecer malas. La Biblia nos asegura que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se va a caer, se va a mover de su sitio si no es bajo la autoridad y la voluntad de Dios. Por lo tanto, este Dios es nuestra fortaleza en quien podemos confiar en tiempo de peligro. Versículo 3, dice David: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Dios es el Dios de la verdad y las promesas, es el Dios de la verdad y las promesas. Dios es luz en sí mismo, es el único que tiene vida y luz en sí mismo, y su sola presencia disipa las más terribles de las tinieblas. Y este Dios tan magnífico, como yo decía al principio, ha hecho un pacto contigo. Tú a lo mejor no lo sabías que había hecho un pacto contigo, pero Dios en la eternidad decidió salvarte a pesar de ti mismo, a pesar de tu rebeldía y a pesar de que fueras enemigo de Dios al nacer, porque dice la Biblia que nacemos como enemigos delante de Dios. Este Dios, puedes leer más tarde Juan 17, ahí verás el lenguaje de este pacto que Dios hace en la eternidad, el pacto llamado eterno de la redención, donde Dios, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, deciden rescatar a un pueblo para su propia gloria y honra. Y en Juan 17 encontramos una y otra vez este lenguaje, el Hijo diciendo: yo he venido para hacer tu voluntad, he venido para cumplir la obra que me encargaste. Padre, lo que tú me dijiste, yo se lo he enseñado a ellos y ninguno se ha perdido, excepto el hijo de perdición. Ahí vemos los componentes del pacto. El Padre entregándole al Hijo un pueblo, el Hijo comprometiéndose a venir, a descender a este mundo, a tomar la posición de cabeza de este pueblo y morir en esa cruz para
dar su vida a cambio de los pecados de este pueblo, y el Espíritu Santo se compromete a fortalecer y a que esta obra sea llevada a cabo. Y todo esto está aquí en esta oración, en este Dios de la verdad y de las promesas, porque Él ha prometido eso, que no te abandonará a pesar de los pesares. Y esto debería de producir en ti un gozo y una alegría enormes, porque este también es un punto muy importante, porque nuestro gozo y nuestra alegría está en una persona, no están en las circunstancias. Ese es el problema de los sentimientos, que nos hacen poner nuestra confianza en lo que sentimos, no en lo que sabemos. Y los sentimientos son buenos, no estamos diciendo que no. Amamos, y eso es un sentimiento, entre otras cosas. Nos gusta honrar la justicia, la verdad, la amistad, etc. Pero hay un camino mayor que el sentimiento, que es el de la fe. Es el de confiar en Dios, pase lo que pase. Es un camino más alto, es el camino que nos dice: ya sabes cómo es este Dios, ya conoces su carácter, ya has probado su fidelidad y su amistad. Él va a cumplir sus promesas, porque es el Dios de la verdad y de las promesas. Y Él no puede mentir. Él todo lo que dice lo hará, porque además Él ha comprometido su buen nombre en ello. Y como dijo alguien una vez, si yo no voy al cielo, Dios tiene más que perder que yo, porque Él me lo ha prometido. Por lo tanto, Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas sin que falte ni siquiera una. Versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y la alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este Dios es el Dios del gozo y de la alegría. Fijaros el Salmo 16, qué forma tan bonita tiene de decirlo. Salmo 16, 11. También David dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, delicias a tu diestra para siempre. Hay gozo y delicias más allá de lo que nuestra mente pueda ni siquiera imaginar. Es el Dios del gozo, el Dios de la alegría. Y este gozo y esta alegría son reforzados cuando nos juntamos con nuestra familia espiritual. Este versículo nos habla de entrar a la presencia de Dios, al altar. Y como decía en el versículo 4 del 42, nos habla de la comunidad cristiana, de la comunidad de los creyentes, todos juntos, buscando esa presencia de Dios, animándose unos a otros, concentrándose en la persona de Dios, no en nuestra persona, no en nuestros sentimientos, sino en su persona y en su carácter. Y Dios ha creado la música, Él es el creador de todo lo bueno. Y aquí nos habla el salmista de alabar a Dios con instrumentos musicales, con el arpa, porque esta música, los cánticos, esto nos va a ayudar también a salir de esta vorágine de depresión. ¿Recordáis en 1 Samuel 16 lo que ocurría con el rey Saúl? Dice que debido a su pecado un espíritu maligno entra en él. Y solamente David con su arpa, solamente la música podía traerle consuelo. Luego también quería matarlo porque le lanzó varias veces una lanza, pero eso era por ese espíritu maligno que había en él. Pero ese espíritu maligno, la única forma de controlarlo y de apaciguarlo era a través de la música, a través del propio David, en este caso tocando el arpa. Y recuerda eso, no estás solo. Es la comunión con tus hermanos que te va a ayudar, el poder apoyarte en ellos. Y cuando toque, que también ellos se puedan apoyar en ti. En ir a los hermanos y pedirles oración, en preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo orar mejor por ti? Estas cosas son indispensables y no podemos enfatizarlo lo suficiente. Hay que hacerlas. Tenemos que amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Y como dice Filipenses, incluso ver a nuestro hermano siempre más alto y más guapo que nosotros, valorarlo como mejor y más excelente. Y es ahí donde Dios derrama su bendición, en esa comunión del pueblo reunido delante de Él. Recuerda que este amor de Dios es inalterable. Él no cambia ni nunca cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso también es un gran motivo de gozo y de alegría. Versículo 5 nos dice David
nos vuelve a repetir esta oración. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este Dios es el Dios de la salvación. Es el Dios de la salvación. Recuérdate también a ti mismo cuando estés deprimido que Dios ya ha entregado lo más precioso que tenía. Ha entregado a su propio Hijo Jesucristo. Y no había ni hay nada de más valor en todo el universo, ni nunca lo habrá, que la propia persona del Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, ha sido entregado, ha sido completamente dado a cambio de nosotros. Y si Dios ha hecho eso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Si Dios nos ha dado ya lo más grande que tenía, ¿cómo no va a darte las pequeñas cosas diarias que necesitas en tu vida? Sería incongruente. Como hemos dicho, Dios no es hombre para que cambie de idea. Y Dios lo que empieza, lo acaba. Él decidió en la eternidad hacer algo y lo hará, incluso a nuestro pesar, que es salvarnos, porque Él ha empeñado su buen nombre y reputación en ello. Y recuerda también, cuando estés deprimido, que por muy grande que sea tu depresión, es pasajera. La vida en este mundo es corta. Da igual que vivas 100 años o que vivas 1000 años, da igual. Cualquier vida que vivas en este mundo comparada con la eternidad es un abrir y un cerrar de ojos. La Biblia dice que es como la hierba que hoy es y mañana es cortada y ya no existe más. Es neblina que aparece el sol y ya se ha ido y ya desaparece. Es así nuestra vida. Por mucho que estés angustiado y deprimido, el mañana siempre tiene la oportunidad de algo mejor cuando estás con Dios. Y el propio apóstol Pablo nos dice que tiene por ciertísimo, por seguro, que las aflicciones que pasamos en este momento, en el tiempo presente, no se pueden comparar con la gloria, con la belleza de lo que Dios ha preparado en nosotros y que en nosotros mismos ha de ser manifestado. Para acabar, me gustaría hacer dos cosas. Me gustaría dirigirme en primer lugar a aquellos de vosotros que en esta tarde aquí digáis ser creyentes, digáis ser cristianos, que sepáis que habéis pasado de muerte a vida al confesar vuestros pecados delante de Dios y que Dios os haya prometido esa vida eterna. Cristiano, hermano, amigo, ¿pasas tiempo con Dios? Tienes que preguntártelo. ¿Pasas tiempo con tu Señor? ¿Pasas tiempo conociendo, saboreando y estudiando la Biblia? Cuando el Salmo 1 dice que meditemos en su ley, habla de un rumiante, habla de un animal que mete la comida en un estómago y a lo largo del día la va pasando al otro para saborearla, para rumiarla. Estamos rumiando la palabra de Dios, estamos sometiendo nuestra vida a su autoridad y enseñanzas. Esto es esencial. Eso es esencial porque no solamente nos va a moldear en nuestro carácter y pensamiento, pero es que si no conoces las grandes obras y doctrinas que Dios ha hecho para ti, para tu salvación, no puedes experimentar ese gozo. Si no sabes que Dios es soberano y que controla todas las cosas, ¿cómo vas a gozarte en ello? Si no sabes que Dios en su providencia hace que todo trabaje para sus planes, ¿cómo puedes gozarte en ello? Si no sabes que Dios ha prometido que vamos a perseverar y que llegaremos al cielo, pase lo que pase, ¿cómo puedes gozarte en ello? Si no sabes que Dios ha prometido que serás transformado, glorificado en un cuerpo perfecto y eterno, ¿cómo puedes tomar consuelo en estas cosas? Y así podríamos seguir hablando de otros temas. Si no sabes que Dios ha prometido que su presencia nunca faltará de en medio mismo del pueblo, ¿cómo vas a poder usar este conocimiento para traer consuelo y ánimo a tu vida? Necesitas no solo pasar tiempo con tu Dios, saboreando su presencia y su amistad, necesitas pasar tiempo conociendo lo que este Dios ha hecho por y a tu favor, para poder recordarlo y para poder traerlo a tu memoria cuando estés en necesidad. Si no eres creyente en esta tarde, si no puedes afirmar que eres hijo de Dios, si no puedes afirmar que has nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, y has pasado de muerte a vida, recuerda que la mayor causa de infelicidad en este mundo es no tener a Cristo.
¿Tienes a Cristo? Él es tu Señor y Salvador. Si no conoces a Jesús como Dios, Señor, amigo y como todas las cosas que Él es normal que te sientas abatido. Es normal que te sientas solo y sin rumbo, porque en realidad no tienes nada. No tienes absolutamente nada que valga la pena, nada que te puedas llevar cuando dejes este mundo. Si no tienes a Jesús, no tienes absolutamente nada. Todo es basura si no tienes a Cristo. Da igual todos los tesoros que tengas, da igual toda la belleza que tengas, da igual los números que tengas en tu banco, da todo igual. Si no tienes a Jesús, no tienes nada. Eres presa fácil de la inestabilidad de este mundo rebelde. Eres presa fácil de las sacudidas de este gran enemigo que se llama Satanás. Y eres presa fácil de las propias mentiras que tu propia naturaleza rebelde y pecadora produce en ti. Estás solo. Estás solo. Por lo tanto, te invitamos en esta tarde, ven a Jesús mientras tienes la oportunidad. Él es el gran médico y el gran salvador de nuestras almas. Pero como último pensamiento, hay algo precioso en este salmo que se pierde en la traducción a nuestros idiomas. He dicho que el versículo 42.5, 42.11 y 43.5 es el mismo. Pero no es cierto del todo. Hay una pequeña diferencia. Nuestras traducciones en español y en otros idiomas dice punto por punto lo mismo. Pero cuando vamos al original vemos algo sorprendente. Hay un cambio entre el 42.5 y el 42.11 y el 43.5, las 3 veces que se repite este versículo. En el versículo 42.5 dice que Él lo alaba por su salvación. Habla de la salvación de Dios. Pero el versículo 42.11 y el 43.5 dice que te alaba por mi salvación. Y el cambio de pronombres personales hacen toda la diferencia en estos versículos. Porque no es lo mismo hablar de la salvación de Dios, de Elohim, que hablar de mi salvación en Elohim. No es lo mismo decir la presencia de la salvación de este Dios que decir mi salvación en este Dios. Y no es lo mismo decir que este Dios está cerca de mí, que está en mí. Él es la presencia, dice David, de mi salvación, la salvación de mi ser, y es mi Dios. Como digo, estos pronombres cambian completamente el sentido de lo que está diciendo. Pasa de hablar de Dios como un Dios que tal vez está lejano a recordar que es su Dios. Él es suyo y no hay nada más precioso que decir a Dios, tú eres mío y yo soy tuyo. Por lo tanto, en esta tarde, confía en tu Dios y continúa alabándole porque Él es el Dios de tu salvación. Y aunque te abandonen tu padre y tu madre, Él nunca te abandonará. Que sea toda la gloria para Él. Amén.